Durante los últimos días de septiembre y la primera semana de octubre, decenas de miles de personas, estudiantes sobre todo, pero también obreros, amas de casa, salieron a las calles de Hong Kong para exigirle al gobierno chino, un gobierno socialista, verdadera democracia. De pronto esa protesta se esfumó, se difuminó. ¿Por qué? Andrés González, coordinador de Asuntos Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito, está hoy aquí para darnos su interpretación. Hola Andrés, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería? Yo creo que primero que nada hay que analizar la raíz de este movimiento. Es un movimiento de sociedad civil, es un movimiento estudiantil liderado por un joven, por un chico de 17 años apenas, que no es la primera vez que está al mando de un movimiento de este tipo. La historia de él nace hace 3 años, cuando tenía 14 años, y él se rebela en contra de las autoridades educativas por un plan de estudios que a él y a sus compañeros no le parecía, y logra captar la atención no solo de la parte oficialista, sino de los medios, y él aprovecha todo esto para hacer un movimiento mucho más fuerte, y se basa también se gana los medios de Occidente para crear esta tensión. Lo que quieren básicamente es volver a las estructuras anteriores de Hong Kong, del Hong Kong pre-97, que era una colonia británica, donde sí había garantías, derechos distintos a los que hay ahora. Estamos hablando de que China es un país, si bien usted lo mencionó, socialista, tiene varios sesgos de apertura hacia Occidente, pero más en el lado comercial, económico, no en el lado político. Y creo que este movimiento lo que buscaba era abrir, más o menos como a finales de los 80, toda Europa del Este se abrió y trató de pedir a los gobiernos de turno más derechos. Y creo que fue algo muy similar en principio. Ahora, el día de ayer nos viene la noticia de que ya la gran confrontación, el gran choque que se iba a dar en estos días, ya básicamente se apagó. Es decir, ayer en las calles de Hong Kong... El problema es entender por qué un movimiento que tenía esa vitalidad y que además no corría el riesgo de que ocurriera lo que ocurrió 25 años antes en la Plaza de Tiananmen. Es evidente que en Hong Kong hay ciertas libertades civiles impropias de un régimen socialista. En un régimen socialista pudieron meter los tanques y matar 3.000 personas. Aquí no había ese riesgo porque se fueron los chicos. Pero yo creo que es muy especulativo decir a ciencia cierta que hay alguna razón. Lo que yo creo es que básicamente estos movimientos tienen sus puntas y luego se van de bajada, sobre todo porque los gobiernos también han aprendido a dialogar, han aprendido a hacerles propuestas, que en este caso tendríamos que esperar a ver cuál es la propuesta que les hicieron, pero de todas maneras es un movimiento que por ser tan novedoso, tan nuevo, atrajo a montones de jóvenes, ¿no? Pero y luego ninguno de los casos equiparables han tenido picos hacia arriba y hacia abajo. Han sido generalmente movimientos que han ido, pasó en la misma China hace 25 años, siguió subiendo, escalando. Todos los de Europa Oriental fue exactamente lo mismo, cada vez las multitudes crecían. ¿Por qué hoy se desinflaron? Yo creo que debe ser alguna suerte de básicamente hablar, hacer algún acuerdo que se podría ver anunciado en los siguientes días, y el riesgo que la gente toma siempre en este tipo de países autoritarios, se exponen al gran Estado, por decirlo así, y no creo que es por miedo. Yo no creo que los chicos en este movimiento tenían miedo, si no hubieran hecho lo que hicieron la semana pasada, porque las protestas de la semana pasada fueron bastantes, o sea, fueron como 100.000 personas, fueron protestas enormes que captaron la atención de todos los medios, y ahora yo creo que de pronto hicieron algún tipo de arreglo para bajar la intensidad y para tal vez llegar a un punto medio con el gobierno, porque Hong Kong siempre ha tenido desde el 97 una situación especial. No es cuando la devolvieron a la ex colonia, a China, no dijeron, bueno, y ahora se acabó completamente el estatus de Hong Kong, sino que obviamente tenía un estatus muy especial. Y yo sí creo que las garantías o algunas de las cosas que los estudiantes pedían se han puesto sobre la mesa, se ha creado esta tensión, y creo que las autoridades en este caso
si bien anunciaron que iban a tomar todas las medidas posibles para establecer o restablecer el orden público, yo creo que sí han de haber llegado a algún acuerdo, sí han de haber llegado a alguna solución. Sin embargo, la multitud empezó a dispersarse el lunes al amanecer, hora del Asia, cuando la primera reunión con las autoridades, con los dirigentes estudiantiles, era recién el lunes de tarde, es decir, no pudo haberse llegado a un acuerdo. Algo pasó antes internamente en la multitud para que se dispersara. Este tipo de movimientos a veces también tienen muchos roces internos, ¿no? Entonces también sería una de las especulaciones decir tal vez que hacia adentro del movimiento hubo discrepancias de aquellos que no querían necesariamente una confrontación violenta con la policía y otros que decían sí. Entonces, al parecer aquí la mayoría decidió dispersarse, ya sea por la razón que fuere, y evitar así un choque demasiado violento, porque estos gobiernos obviamente lo ven desde otra manera. Para ellos esto es un desorden social que hay que reordenar. O sea, no se trata básicamente de que no hay malos ni hay buenos, sino que hay una responsabilidad de un gobierno de tener el orden social en un punto estable. Entonces, lo que yo sí creo es que hacia adentro de los movimientos habría que esperar a que se pronuncien para ver qué pasó hacia adentro, porque obviamente todos los movimientos que usted menciona en Europa del Este tenían todos la coordinación, la gran coordinación y la gran meta. Y por eso, como no había estos roces, sino que todos querían lo mismo, se fueron en masa contra las autoridades. Ahora, ¿hay algún riesgo para las autoridades chinas, las de Pekín, que un movimiento como este vuelva a despertar los sentimientos prodemocráticos que afloraron hace 25 años en Tiananmen? Yo no creo. Yo creo que el gobierno en Pekín es lo suficientemente fuerte como para, digámoslo así, no necesariamente usar la palabra tolerar, sino para soportar estos movimientos que en un país tan grande, tan diverso como la China, tienen sus épocas, ¿no? Entonces vemos a los disidentes, vemos a los grupos ahora, estos grupos estudiantiles, pero yo sí creo que el gobierno chino tiene las riendas y creo que esto es un punto a favor de ellos, porque ellos lo venden ahora como, obviamente, logramos que el desorden social desaparezca sin violencia. Entonces, claro, pero al haber surgido esa enorme clase media en la China en los últimos 25 años, desde Deng Xiaoping, cuando renunciaron a las obsesiones socialistas y se abrieron al mercado, y esa clase media primero adquirió capacidad de consumo, ahora quiere representación política. Es obvio, es un fenómeno que tarde o temprano estallará en la China. ¿Esto de Hong Kong podrá ser el detonante? Yo creo que podría ser un episodio de tantos, pero creo que por la manera en la que se difuminó o por la manera en la que se apagó, no va a representar el inicio de una ola prodemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y además no olvidemos que si bien hay una clase media fuerte, occidentalizada económicamente, las bases del gobierno todavía son muy fuertes, hay mucha convicción, hay mucha adherencia, hay mucho incluso orgullo, nacionalismo, etcétera, 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 por lo cual el gobierno sigue siendo sumamente fuerte. No vemos, por ejemplo, lo que pasó ya hace casi 25 años cuando cae el muro de Berlín el 9 de noviembre, que el liderazgo soviético básicamente dejó que todo pase porque no había cohesión con el resto de los países, porque los movimientos tanto en todos los países de Europa del Este no estaban de acuerdo y no había una base sólida y por eso cae. En cambio, en el caso de China, yo lo que veo es que siguen realmente las bases del gobierno, sea para bien, sea para mal. El gobierno socialista está muy bien plantado con respecto al manejo del país. Yo creo que eso es muy importante. Los chicos lo que pedían básicamente en Hong Kong es la posibilidad de que los candidatos a jefe del gobierno de Hong Kong no tengan que someterse a una aprobación previa del Partido Comunista Chino. ¿Lo lograrán? Yo creo que no. Yo creo que es un poco ilusorio porque para el gobierno central Hong Kong también es una parte estratégica. Pero entonces eso sería una violación flagrante de los acuerdos de 1984. Es una interpretación distinta, diría yo, y no quiero ser ni pro ni contra, pero el punto es que es natural que un gobierno mantenga las riendas de todo lo que le es importante. Pero los acuerdos de 1984 que entraron en vigencia en el año 97 fueron clarísimos.
La elección no tiene que pasar por censuras previas del gobierno. Claro que sí, pero todos sabemos que en los tratados y en las leyes siempre hay varias interpretaciones y lamentablemente en este caso el gobierno hace uso de su, digámoslo así, discreción para decir, pero con ciertas, no digo solo el gobierno chino, sino los gobiernos en general, siempre hacen trucos legales para decir, pero es que no fue un escrutinio, sino que este es el candidato que todos quieren. Entonces, el problema aquí y la demanda de los chicos es más democracia, es decir, nosotros queremos pedirle al jefe del gobierno actual de Hong Kong que se vaya y poner nosotros o tener un abanico de candidatos que nosotros podamos decidir. Y eso obviamente a la central no le conviene. Porque entonces se podría, como resumen, decir que el movimiento de Hong Kong fracasó. Hasta ahora sí. Ahora lo que hay que ver en los siguientes días, y hay que estar muy atentos y muy cautos, es ver qué fue lo que les llevó a dispersarse, si fue un distanciamiento, un resquebrajamiento interno, o si fue tal vez alguna propuesta del gobierno local para diseminar, para apagar este desorden social. Pero lo que habría que ver es hasta qué punto los chicos tuvieron, yo sí creo que tuvieron éxito, yo sí creo que pusieron por lo menos una vez más la bandera en alto de decir, aquí hay una sociedad civil, aquí hay una sociedad civil movilizada, tecnologizada, globalizada, que puede llegar a llamar la atención. Yo creo que eso es algo... Pero que no logra los resultados. Sí, obviamente al final, pero yo sí creo que es algo importante que se debe considerar la manera en la que estos chicos se comunicaban, por ejemplo, con una aplicación que no necesitaban internet, no necesitaban usar la red del país o de la región o del gobierno para comunicarse, y fue algo impresionante. Se comunicaban a través del Bluetooth sin necesidad del WhatsApp, claro, y del Facebook, y el asunto es que estos movimientos, como que si no logran los resultados, fracasaron. Y si ellos querían que no tengan que ser sometidos a censura a los candidatos a jefes de gobierno, y eso no les dio el gobierno chino, el resultado es negro, no blanco. Sí, pero sin embargo habría que esperar a ver cómo estos movimientos se integran en la política regional, en la política local de Hong Kong, porque yo creo siempre que de estos movimientos siempre saldrá una fuerza política que, si bien en este caso podría ser débil, está presente. Yo creo que es una muy buena manera de no necesariamente llamarle la atención, sino de generar este sentimiento de sociedad civil presente en el caso de Hong Kong. Muy bien. Andrés González, muchas gracias por haber estado aquí. Andrés González es profesor universitario, es académico, es el coordinador del programa de Asuntos Internacionales, de Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito.